Continuamos, estamos situando a Salvador Díaz Mirón en el siglo XIX, en toda esta corriente, Galván, etcétera. ¿Qué más podemos decir de influencia, vinculación de Díaz Mirón con el siglo XIX para poderlos terminar de situar? Pues yo creo que lo que comentábamos hace un momento respecto de la influencia del padre de Díaz Mirón. Bueno, yo creo que Díaz Mirón tuvo la fortuna de su padre, don Manuel Díaz Mirón, que lo encaminó a las lecturas de los clásicos, los grecolatinos, de los clásicos españoles y de la literatura española de la época, del momento. Don Manuel Díaz Mirón, aparte de militar, aparte de haber sido gobernador de Veracruz, fue un gran poeta, escribió también algunas obras de teatro y con toda seguridad influyó mucho en la formación literaria de su hijo. El primer poema documentado de Díaz Mirón, Un beso de adiós, apareció en la Concordia de Veracruz y un periodista de la Ciudad de México, español, don Anselmo de la Portilla, rescató y difundió este poema y a alguien se le ocurrió decir que este poema de Salvador Díaz Mirón se parecía como una gota de agua a los poemas de don Manuel Díaz Mirón. Entonces el joven Díaz Mirón, ya en aquellos años, dio una muestra de su genio y de su carácter, montó en cólera y retó a los periodistas a que le demostraran que aquello era un plagio. Se siguió una especie de polémica y todos fallaron pues, a favor del joven Salvador Díaz Mirón en cuanto a que estaban presentes los elementos románticos de la poesía de su padre, pero que se trataba de una obra pues, completamente original. Yo creo que de ahí arranca la poesía romántica de Díaz Mirón. Bueno, José Emilio Pacheco, pues que todos sabemos quién es. Que lo cita usted, además. La forma. Me ha hecho el favor de comentar algunos de mis trabajos. Dice, entre otras cosas, que Salvador Díaz Mirón es el mejor poeta romántico mexicano. Yo creo que con estas palabras se puede cerrar el tema en lo que respecta al romanticismo de Díaz Mirón. Realmente supera a otros de los poetas mexicanos de mediados del 19, de la segunda mitad del 19, en cuanto a que sigue, como decíamos hace un rato, a Byron, a Víctor Hugo, a Espronceda, pero también asimila la poesía posromántica de Gustavo Adolfo Bécquer, un poema como Mística, o un poema como Adéltima, de los primeros, es muy identificable la presencia de la poética de uno de los grandes poetas románticos de la lengua española, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. El padre poeta, también político, porque también fue político, y ese será un tema que vamos a tratar. También tiene una influencia anterior, ahí tiene su madre, ¿no? Una abuela que es poetisa también. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que el tronco, diríamos, de los Díaz Mirón, pues inicia con don Miguel Díaz, que se casa con Josefa Mirón. De este matrimonio nace don Manuel Díaz Mirón, y dicen que la abuela tenía una gran predisposición hacia la escritura, hacia la poesía, pero yo creo que la influencia más inmediata es la de su padre. Un poema, diríamos, que signa la obra de Díaz Mirón y que signa la vida de Díaz Mirón es el titulado Ópalo, que está al final del libro Lascas. Este poema lo escribe supuestamente cuando sale de la cárcel y visita el cementerio en donde está enterrado su padre, ¿no? Y empieza a recordar la figura un tanto espectral del padre y cómo lo marcó psicológicamente en cuanto a su
ética, en cuanto a su exigencia frente a la obra artística, porque se conjugan ahí elementos tanto estéticos como de carácter, diríamos, personal. Y yo creo que este poema, el titulado Ópalo, es un poema fundamental dentro de la obra de Díaz Mirón y que prueba la presencia de la obra y de su padre. ¿Y de dónde surge esta vena? Ya decimos que la abuela, ¿no?, también tenía esa vocación literaria, pero el padre, que es una enorme influencia en él, sí. ¿Cómo se forma? ¿Qué es también siglo XIX, desde luego, ¿no? Es un origen. ¿Qué podemos recordar de don Manuel Díaz Mirón? Pues bueno, Manuel ha desarrollado un trabajo publicado por el Fondo de Cultura con la obra poética de don Manuel Díaz Mirón. Ubicado en el romanticismo, es el prototipo de uno de los intelectuales del siglo XIX, que no se había profesionalizado la labor de un hombre de letras. Entonces, casi todos los poetas, los narradores, eran hombres que trabajaban en la milicia o que trabajaban en la abogacía, es decir, trabajaban en algo que les dejaba para el sustento y aunaban a esto su permanencia, su gusto, su trabajo en lo literario. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me llama la atención es cómo varios de los militares desarrollaron esta sensibilidad para escribir poesía. Tenemos a Riva Palacio, por ejemplo, que también es militar y es un excelente autor de literatura. Entonces, es un tanto el perfil de muchos de los intelectuales de la época, y específicamente en el caso de don Manuel, pues responde a esto. Su conocimiento del francés también es otro de los elementos que constituyen parte del perfil del intelectual de la época. Lentamente se fue afrancesando nuestra cultura hasta que el porfiriato lo llevó a su máxima expresión. Entonces, por vía de esto, el romanticismo de origen de cepa francesa fue conformando parte del perfil del intelectual de la época. Y en ese sentido, pues, está presente claramente la influencia del romanticismo francés en el trabajo de don Manuel. Y hay otro autor francés que no sé si don Manuel lo haya leído, pero Le Conte de Lille, pero ya en el Díaz Mirón, que es un Díaz Mirón don Salvador, que es un Díaz Mirón erótico, parnasiano, un tanto decadente, y que va a darnos una derivación del primer romanticismo. Entonces, esta parte, esto de Knox, por ejemplo, que es un poema erótico, Idilio, que es un gran poema erótico, junto con un poema como El Fantasma, que es un poema de una sensibilidad, es decir, luz y oscuridad expresados poéticamente. Y eso es la derivación de otros poetas, que ahí sí ya no sé si don Manuel haya leído a estos poetas, pero sí de que leyó a los otros. Sí. Yo creo que la poesía de don Manuel, si hubiera que compararla con la poesía española, porque pues creo que no debemos olvidar que en el siglo XIX los contactos de